El cambio es incesante e implacable, por lo tanto la mejor estrategia es aceptarlo y evolucionar. Buenas noches, bienvenidos a la aplicación de la metodología BIM en el proyecto prototipo del DNP de 553 metros cuadrados de área construida llamado Escuela de Música Nuevo Horizonte en Tumaco, el cual fue inaugurado en 2017 para cambiarle la historia violenta a este municipio. Inicio expresando que el BIM es la metodología que consiste en construir virtualmente y a través de procesos ordenados un proyecto antes de su construcción real con el objeto de ser más eficientes y eficaces en ella, centralizando toda la información del proyecto en una base de datos gráfica y parametrizada. Para explicarles el proceso realizado aplicando la metodología BIM en el proyecto, se realizaron mapas de procesos de acuerdo a la ISO 29481, en donde se estructura un manual de procesos complejos llamados IDM de forma más eficiente y efectiva al recopilar gran cantidad de información en tres niveles de mapas de procesos y se exteriorizan las entradas y salidas de información y las fases del proyecto. Esto se reflejará en las etapas con el ahorro que representa el BIM en cuanto a costos y tiempo se refiere. En el primer nivel se muestran netamente los procesos principales. En los niveles 1 y 2 se muestra toda la documentación de entrada y salida, colocando a los interesados en filas y las fases de tiempo y costos de vida en el ciclo de vida del proyecto en las columnas. El nivel 3 muestra las transacciones del proyecto. Explicaré rápidamente la general de nivel 2. De acuerdo al alcance mencionado más adelante en el documento BET, en las columnas se colocaron las etapas del ciclo de vida del proyecto: planeación, licitación, diseño, coordinación, construcción, mantenimiento. En las filas se colocaron el título del mapa, los costos, el tiempo de duración, la información de entrada del mapa de procesos y la información de salida. Para que este mapa fuera legible, la ISO 29481 recomienda utilizar convenciones y formato que se muestran en la parte inferior derecha del mapa. En la fila de documentos de entrada se colocarán las leyes, decretos, resoluciones que aplican, las normas técnicas nacionales y extranjeras, estándares, la librería de proveedores, los indicadores, pliegos, estudios y los documentos suscitados de las anteriores etapas que sirven para parametrizar los modelos. En la fila de Information Delivery o documentos de salida se colocarán los documentos iniciales: Web Brief, estudios, memorias, informes, planos, modelos integrales y federales, schedules, cronogramas, estrategias de sostenibilidad que resultaron de los procesos realizados. En la fila del mapa de procesos se muestra el flujo de trabajo, sus transacciones y los involucrados en ellas. Los explicaré rápidamente. Se inicia con la necesidad y la propuesta de fomentar el arte y la cultura para mitigar la violencia en la zona por parte del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Tumaco y la Gobernación de Nariño, luego entidades que intervienen, luego el proceso licitatorio, enseguida la adjudicación, y cuando se obtiene la adjudicación se elaboran los documentos de brief en el proceso para luego entregarlo al director BIM y pasar a la etapa de diseño del proyecto, en donde se involucre el BMO trabajando en CDE, realizando los modelos por disciplinas, utilizando categorías, tipos y objetos con parámetros, clasificándolos de acuerdo al estándar OmniClass y luego utilizando herramientas OpenBIM para centrarlos en un modelo central y luego federarlo para pasarlo al revisor y coordinador BIM y así evitar y revisar interferencias y colisiones de acuerdo al BEP. Realizar el informe de colisiones, si él lo cumple, pasarlo a la siguiente etapa, si no, informar a los stakeholders del proyecto, del proceso. Entre tanto, el especialista de sostenibilidad revisará por medio de simulaciones los indicadores de consumo de energía, agua y emisiones CO2 y sus líneas base, mejorada y optimizada, para luego proponer estrategias activas y pasivas. Se crea la WS, luego se imprime planos y se utiliza el modelo federado en las siguientes etapas de gestión de costos, gestión de proyectos y construcción. Se sigue el proceso de programación obtenido mediante Project Navisworks en la operación de mantenimiento. Luego en la etapa 7 del Facility Manager en el proyecto, Escuela de Tumaco utiliza todo lo anterior para mantener el proyecto y realizar planos ASBIL. Se realizaron mapas niveles 1, 2 y 3 para cada fase del proyecto, con el objeto de que los involucrados o stakeholders entendieran los flujos de procesos y no surgieran problemas que ocurren al prescindir de ellos. Continuamos explicando los documentos iniciales en el ciclo de vida del proyecto. Buenas tardes, les voy a hablar de los requerimientos del cliente, los cuales se desarrollaron mediante el plan de ejecución BIM, definiendo las pautas y métodos de trabajo para el proyecto. Empezamos con la información técnica.
donde se nos solicitó una plataforma de software licenciada, lo cual se utilizó Revit, Navisworks, Project Avance, Style, Excel, Word. Se nos solicitó un formato de intercambio de datos donde se utilizó PDF, RBT, NWD, entre otros. Se solicitó manejar coordenadas originales, esto se estableció a partir de Revit. Se nos solicitó unos niveles de definición, los cuales se manejaron a través de la load matrix, donde se puede definir el load, la descripción de cada elemento, la parametrización del omniclass y el alcance del modelo. La información administrativa se nos solicitó definir los estándares BIM, los cuales se definieron a partir del BEP, del estándar de Pensilvania, Estados Unidos. Se nos solicitó definir roles y responsabilidades, los cuales está dirección BIM, que es el que lidera y fomenta la implementación BIM, el revisor, quien verifica y revisa la información geométrica como los datos del modelo, el modelador BIM, quien desarrolla el modelo en el proyecto, un coordinador BIM, quien desarrolla el proceso de integración y flujo de información entre los diferentes integrantes. Un gestor BIM es quien lidera la planificación y desarrollo y administración del mismo. Se nos solicitó una planificación de trabajo y segregación de datos, en donde se desarrolló mediante el BEP, identificando el estado de emisión, sus alcances, identificación de mitigación de riesgo, control de proyecto, planeación de recursos, enfoque de ejecución, plan de diseño, estrategia, plan de construcción y puesta en marcha. También se nos solicitó una coordinación y detención de conflictos. Estos se desarrollaron como primera fase a través de unos protocolos, los cuales indican el proceso de desarrollo por especialidad, realizando una coordinación a las posibles colisiones del proyecto manejadas desde Revit y Navisworks, dando su pronta solución. También se realizó un diagrama en Project con las actividades que tiene el proyecto a través del ciclo de vida. Luego ese proyecto se ingresó a Navis con el modelo para poder obtener una simulación 4D coordinada con sus posibles conflictos. También se nos solicitó un proceso de colaboración que se desarrolló mediante un trabajo colaborativo, unas reuniones iniciales y durante mediante un CD, lo cual se hacía cada 8 días con el fin de revisar los adelantos por especialidad, verificar el tiempo de alcance, la calidad de cada modelado, entre otros. También se realizó una plataforma virtual para el intercambio de información. Nosotros utilizamos el Drive A360, donde se actualizaba periódicamente. Además, se realizó un entorno común de datos, manejando la nomenclatura de archivos y la estructura del modelo. También se nos solicitó una estrategia de distribución de datos, donde se desarrolló mediante el formato COBI, el cual se establece una información, asegura los datos desde la base del diseño, construcción hasta la transferencia de datos para la gestión. En información comercial encontramos que se nos solicitó un proceso de entrega de datos donde se realizó un cronograma de entregables según las fases del proyecto con sus fechas. También se nos solicitó definir el propósito de la estrategia del cliente, donde lo establecimos por medio de objetivos del proyecto. Uno de ellos es que se garantizó la coordinación técnica con soluciones construibles, evitando reprocesos en la construcción de cada una de las especialidades. Se realizó a partir de los modelos tridimensionales su base de datos, reflejar los escenarios formales, especiales, técnicas, financieras del proyecto para facilitar la toma de decisiones y mejorar su tiempo de respuesta. BIM técnico. Tomamos como guía los planos generados por el DNP del proyecto tipo de escuela de música para el modelado. Inicialmente realizamos una matriz con la información de modelado de cada especialidad. Contamos con una estructura porticada en concreto de 3.500 psi conformada en su cimentación por zapatas y vigas, columnas y pantallas en concreto. Entrepiso aligerado con vigas descolgadas de 40 centímetros de alto, cubiertas de los módulos con un 35% de pendiente. Para la estructura de la cubierta, una viga prefabricada sobre la que se apoya la estructura metálica conformada por 3 pórticos en IP, 16 tiros de correas en perlín C, tensores, contravientos y cerramiento perimetral en tubería rectangular. Para las redes hidrosanitarias tenemos 2 zonas húmedas, una de baños y otra la cocina. Contamos con 2 controles de iluminación, uno para la zona de auditorio y otro para sus alrededores. Ahora damos paso a la coordinación. Se realizaron unos protocolos para fijar pautas que ayuden con el desarrollo del proyecto. Iniciamos con el protocolo Arquitectura Bioclimática. Su objetivo es implementar métodos y estrategias bioclimáticas de acuerdo a las características del diseño arquitectónico y así mitigar el impacto ambiental, garantizando su confort al usuario y eficiencia energética al menor costo del ciclo de vida. También tenemos unos objetivos específicos como son la simulación, la propuesta, la necesidad, el análisis, entre otros. Tenemos unas etapas y unas herramientas que se utilizaron durante el ciclo de vida del proyecto.
Pasamos al protocolo de arquitectura-estructura. Su objetivo es la reducción de costo, tiempo y optimización del uso del modelo, donde encontramos unas coordenadas del proyecto, se definen unos niveles arquitectónicos y estructurales, se hace una coordinación en Navisworks, se encuentran unas interferencias, se solucionan y se obtiene un modelo coordinado. Luego pasamos al protocolo de arquitectura, estructura e instalaciones, donde su objetivo es satisfacer las necesidades del usuario sin comprometer la capacidad del recurso de futuras generaciones. En donde tenemos el diseño arquitectónico, dependiendo a este pasamos al estructural, donde manejamos el concreto y lo metálico. Dependiendo del diseño arquitectónico y estructural, pasamos al de instalaciones, donde están las redes húmedas, secas. Después realizamos una coordinación y control de calidad, donde está la detención de colisiones, el chequeo, la corrección de interferencias. Luego realizamos una revisión y retroalimentación por medio de Navisworks. Luego realizamos un programa de coordinación, donde podemos encontrar las agentes que intervienen, los formatos de intercambio, las herramientas y métodos que se utilizaron. Esta coordinación es con sostenibilidad, donde hubo unos objetivos para cada uno de ellos. En arquitectura está consumir la mínima cantidad de energía y agua en la implantación de la obra a lo largo de la vida útil. En estructura, generar la estrategia de sostenibilidad aplicable al proyecto de construcción, tales como procesos de mitigación de impacto ambiental durante el proceso constructivo, y en instalaciones generar un plan estratégico de eficiencia energética. Luego se realizó durante el proyecto un ciclo de vida, un mapa de ciclo de vida, donde se visualice lo que es las etapas, el rol BIM, las herramientas, la línea de tiempo, los que participan, la entidad del modelo, el tipo de información. En planeación tenemos el gestor BIM, las herramientas está el Google Earth, Office, entre otros. El ciclo de vida o la línea del tiempo está la población, la necesidad del lugar, la norma, la factibilidad, entre otros. Los que intervienen la Secretaría de Hacienda, el Consejo Territorial, la Oficina de Planeación, algunas imágenes del modelo como está en ese momento. Las fases sería el diseño conceptual y la documentación es el cumplimiento normativo. A continuación describiremos la metodología usada en los modelos 4D y 5D. Para iniciar, describiremos el proceso para la obtención del modelo 5D. Nuestra metodología se basó en llenar las tablas de Layout Matrix del BIM Forum de Estados Unidos, en las cuales definimos el lot del modelado de nuestros elementos, según las fechas de entrega de nuestro proyecto. Seguido a esto, definimos el sistema de clasificación OmniClass. Trabajamos con las tablas 21, 22, 23, 32 y 35. Creamos unos APUs bajo estas tablas. Posteriormente a esto, realizamos las Content Libraries, las cuales son las familias que estamos utilizando en nuestro modelo, en este caso en estructura, arquitectura, instalaciones y cubierta metálica. Nuestra metodología está basada en los parámetros compartidos, por lo cual en base a las tablas OmniClass se crearon unos parámetros y a la Construdata se creó un parámetro de rendimiento, los cuales formulamos en los schedules de Revit por tipo y familia, primero analizando las partidas, estas por el rendimiento, y de ahí sacamos los rendimientos de nuestro edificio. Primero tenemos la tabla de arquitectura, después tenemos la tabla de concreto por metro cúbico. Una vez terminado el modelo 5D, nos preparamos para alistar nuestro modelo para la simulación de nuestro edificio. Como primer punto se realizó un parámetro compartido en Revit para llenar los parámetros de simulación. Este mismo parámetro se creó en Navisworks. Al tener todo el modelo organizado en Navisworks, el modelo federado, lo exportamos a Microsoft Project y de este project asignamos recursos y etapa de construcción, demolición o en proceso. Nuevamente lo volvemos a exportar a Navisworks. Como conclusiones,
con el sistema tradicional podemos ver que la metodología BIM es una gran ventaja, puesto que coordina la programación de las obras a ejecutar, no habrán ítems no previstos, no hay reprocesos constructivos porque ya tenemos todo el modelo del proyecto y cómo se va a construir. No crearemos mayores cantidades, no habrán cambio de especificaciones y el sobrecosto no va a ser del 10 o el 20% como lo hacemos en la metodología. Por eso la mejor opción es cambiarse a la metodología BIM. Damos paso a 6D y 7D. Vamos a hablar un poco del proyecto Escuela de Música. Su ubicación es en el municipio de Tumaco, el departamento Nariño. Tiene 552 metros cuadrados, consta de una cafetería, batería de baño, aula teórica, cubículos de ensayo, centro de producción, bodega de instrumentos, una administración, un auditorio. Esta escuela de música no cuenta con un análisis bioclimático que considere la ciudad en donde se encuentra ubicada, Tumaco, y sus características como temperatura, altitud, coordenadas, viento, lo que se refleja negativamente cuando el proyecto entre en operación y representaría deficiencias en protección solar, orientación, aislamiento térmico, acústico, ventilación y factores energéticos. De tal manera, se realizaron análisis según el IDEAN, un programa MeteoBlue para identificar las condiciones meteorológicas como la temperatura, la radiación y brillo solar, la precipitación y vientos. También se sacó la carta solar y la rosa de vientos. Luego se sacaron unos indicadores y estrategias. En agua, el indicador por decreto es de 24.8 como línea base. La estrategia en arquitectura es utilizar los sanitarios con ahorro de agua de 4.81 promedio. En estructura, realizar la mezcla de concreto con agua limpia reciclada de la lluvia. En instalación, realizar la instalación de pozo séptico a 20 metros del proyecto. En energía, el indicador línea base es de 29.8. La estrategia en arquitectura es el uso de iluminación de bajo consumo, luminaria T5. En la estructura es el uso de estructura liviana de aluminio y soportes de paneles fotovoltaicos. Y en instalación, la utilización de paneles fotovoltaicos sobre la cubierta cuyo peso es de 20 kilogramos. En la mitigación del cambio climático, según el indicador, las ventanas pared tienen el 6.89%, la producción solar es 5.59%, la iluminación el 19.51%, la recuperación calor-aire el 6.8%. La estrategia que se realizó en arquitectura es la ventilación cruzada en el auditorio, cubierta acústica. En lo que es en la estructura y las instalaciones fue el plan de manejo ambiental para mitigar las inundaciones e impactos hidrológicos. Se realizó un análisis bioclimático en INSAC 360. A partir del modelo, número de plantas y localización, obtuvimos la energía consumida y el costo energético del proyecto, variando diferentes parámetros como por ejemplo orientación, tipos de cerramiento, rendimientos del sistema de climatización, entre otros. Se analizó la orientación solar, la cual observamos que en este caso disminuye 1,2 puntos. Seguido a esto, analizamos el sistema de iluminación y con el cambio de aparatos eléctricos y luminares logramos una reducción de 2,6. Finalmente analizamos la construcción de la cubierta, la cual nos generó un impacto de 1,4%. En total se llegó a un costo de energía de 16,7 por metro cuadrado. Se realizó un análisis de viento en Flow Design para simular el flujo de aire y las pruebas de túnel de viento alrededor de los edificios. Se analiza la implantación del edificio, el cual está rodeado por edificaciones de 1 y 2 pisos en el costado occidental, y en sus otras fachadas se presenta espacio libre. La circulación del aire está sobre la fachada más grande, la cual es positivo, en la cual se deja el sol de la tarde en los espacios complementarios. Realizamos un análisis de materiales usando la herramienta Tali para optimizar el flujo de aire de trabajos de las etapas de ciclo de vida de los materiales. Se generan informes rápidamente para solucionar el diseño y la elección de acabados en etapas tempranas de diseño. Para la realización de diseño sostenible, bajo metodología BIM de la Escuela de Música, fue necesario realizar análisis bioclimáticos con dichas herramientas que arrojan datos para conocer qué parámetros se deben cambiar o mantener y así poder satisfacer las necesidades de mitigación de impacto ambiental de la construcción y el confort del usuario de la Escuela de Música. Toda esta información adquirida se ve reflejada en tablas y en parámetros en el modelo. Objetos BIM, creación de parámetros para familias a partir de planos de referencia. En este caso, la familia de aguas negras, manejamos estos parámetros a partir de los planos de referencia, ejes y niveles. Están los parámetros de las puertas, las ventanas, las cajas muebles de salas de ensayo,
la familia anidada de bordillo, creamos los parámetros del bordillo, posteriormente los parámetros de la familia anidada. Y para finalizar tenemos el detalle típico del módulo de estructura. Industrialización. En el nivel 3.35 se encuentra la viga elíptica de concreto de sección rectangular de 35 por 40 centímetros y 50 metros de longitud, con radios de 18 y 7 metros, en la que se apoya la estructura metálica del auditorio. Se propuso realizar la industrialización de esta viga por medio de BIM para optimizar tiempos y gastos. Se modeló en SAT 2000 realizando una homologación estructural de la sección original a una sección en I, de acuerdo a la CI, y se obtuvo una sección de 30 por 45 centímetros con un alma de 10. Con OpenBIM se trasladó de XFA a SAT 2000 y a Revit. Se modeló en Revit utilizando la base de atributos GDO. Se parametrizaron sus procedimientos de forma aleteado, fundición en taller, pretensado, curado al vapor, desencofrado, logística, transporte, izaje, montaje, fundición de splits en sitio, grouting, ensamble y mantenimiento descritos en APQP. Se dividió la viga en 8 partes codificadas de 6 metros para facilitar su logística, transporte y montaje, al igual que sus uniones entre sí o splits. De esta industrialización BIM se obtuvieron resultados satisfactorios, como se muestra en la tabla y gráfico comparativo, entre los cuales se destacan peso, reducción del 49%, tiempo, reducción del 20%, costos, reducción del 29%, un modelo 3D parametrizado y un formato de intercambio COVID para facilitar su mantenimiento. Infraestructura. Para aplicar la metodología BIM a la infraestructura del proyecto, se modelaron y parametrizaron los elementos que conforman el urbanismo, paisajismo y mobiliario exterior del edificio, elaborando librerías parametrizadas con base en la cartilla Espacio Público del IDU, alimentando la información de sus elementos según especificaciones que resultó en un Lodi Lloyd 200 de adoquines, bordillos y sardineles, entre otros. Además, se modelaron las redes MET subterráneas instaladas bajo él con el objetivo de que en un futuro hipotético sirvan para ajustarlas al modelo SIM de la ciudad de Tumaco. Este sino BIM a escala macro, al igual que todo el modelo, sirve para que en la etapa 7D el Facility Manager encuentre estas redes sin necesidad de hacer excavaciones y levantamientos, ahorrando costos y tiempo, entre otros. Se realizaron fichas de diagnóstico de bienes culturales en inmuebles patrimoniales para la Casa Manuelita Sáenz utilizando metodología BIM. Se realizó el modelado del proyecto guiándonos por medio de un levantamiento por 9 puntos. Por medio de parámetros compartidos y filtros de color se evidenciaron diferentes tipos de patologías en muros, pisos y cubiertas, como humedad, fisuración, contaminación, formación vegetal, entre otros. Se les asignó un porcentaje según la afectación en el elemento y según dicho porcentaje se clasificó en 3 niveles de deterioro: alto, medio y bajo. Toda la información adquirida se recopiló en tablas de cantidades y porcentajes. En una log matrix evidenciamos todos los parámetros compartidos usados en el proyecto. Se realizó una plantilla de plan de entrega de información maestra con referencia a las tareas del equipo completo con base en los planes de entrega de información. Y utilizamos COBI en elementos como muros para conseguir todos los datos disponibles para las operaciones y el mantenimiento de la edificación por medio de tablas generadas a partir de parámetros compartidos. Matriz de riesgos. Aquí vemos toda la matriz de riesgos rápidamente. Y concluimos que gracias a que realizamos una matriz de riesgos de acuerdo a la metodología BIM, pudimos enfrentar sin inconvenientes uno de ellos de clasificación crítica. Renunció uno de los integrantes del BMO, por lo cual distribuimos sus funciones entre los otros integrantes. Como conclusiones hicimos una tabla de paralelo entre las metodologías anteriormente utilizadas entregadas por el DNP y la metodología BIM, en donde solo se aprecian ventajas al respecto en todo el ciclo del proyecto. En las etapas de planeación, metodologías, procesos, detallado y planos 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, tiempo y costos. Resaltamos que uno de los propósitos de este proyecto fue aplicar BIM, con lo cual se obtendría un modelo que sirviera al Facility Management del recinto en la etapa 7D y la eficiencia en tiempo del 54% y de costos del 8%.